Es un gozo podernos encontrar una vez más para seguir avanzando. Ya Génesis, estamos cerca de acabar, aunque, bueno, todavía hay unos temas que vamos a estar viendo bien importantes. Vamos entonces a orar y damos inicio con este devocional. El Señor bendiga nuestras vidas con él una vez más. Padre, te damos gracias por darnos la bendición de estudiar tu palabra, de tener este devocional. Rogamos, Padre, que bendigas a los hermanos, que les fortalezcas con él, que bendigas a los niños también, a los jóvenes, para que entendiendo tu palabra también sean salvados y sean instruidos en tu camino. Bendícenos, Señor, en este momento de esa manera, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el título del devocional de hoy es La herencia y bendiciones para José y sus hijos. La herencia y bendiciones para José y sus hijos. El pasaje que vamos a utilizar, Génesis 48, verso 8 hasta el final, hasta el 22. De esa manera concluiríamos todo el capítulo 48. Voy a leer entonces, dice así. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, yo pensaba, no, más bien, no pensaba ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres.
y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bueno, ese entonces es el verso de hoy o los versos de hoy, una historia bien interesante. En el devocional anterior vimos que Jacob adoptó a estos dos hijos, los tomó de alguna manera legalmente como hijos suyos, lo cual entonces traía también unas bendiciones y unos asuntos legales como el asunto de la herencia que ahora aquí se ratifica. Entonces, por eso este devocional es herencia y bendiciones para José y sus hijos. Esta es la historia de cómo Jacob, por un lado, le da herencia a sus nietos y cómo los bendice. La bendición supremamente importante, porque la bendición de un patriarca era además una profecía. Era entonces no meros deseos del abuelo de que le fuera bien a sus nietos, sino que era una profecía, es decir, en otras palabras, que Dios iba a darles esa bendición que él estaba pronunciando. El verso 22 vuelve y resalta cómo Jacob quiso poner en alto a José, dándole una doble porción en la herencia, algo sumamente importante que lo estábamos viendo ya en el devocional anterior. Así que vamos a analizarlo en orden. Lo primero entonces es la herencia y la bendición para sus hijos adoptivos. Se nos dice que Jacob vio a los hijos de José, pero bueno, es una forma de decir, porque el verso 10 nos dice que Jacob estaba ciego, que los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Tal vez podía ver algo o tal vez no veía nada, pero lo sentía, sabía que los hijos de José estaban ahí. Así que cuando dice, y vio Israel a los hijos de José, es solamente una forma de hablar muy natural que usamos siempre. Esto es que notó que alguien más estaba con José, preguntó quién era o quiénes eran y supo que eran los nietos que estaba adoptando. Así que los besó y los abrazó, mostrando gran cariño por ellos. Expresó además su felicidad, la felicidad que tuvo de ver a estos niños, diciéndole a José, yo no pensaba ver tu rostro, pero he aquí, Dios me ha hecho ver tu descendencia también. Había cariño en el corazón de Jacob por estos niños y de esa manera expresó el cariño, besándolos, abrazándolos y expresando la felicidad que Dios le estaba dando. Luego procede a bendecirlos como era costumbre de los patriarcas bíblicos. Se nos cuenta detalladamente lo que pasó, de cómo José quería bendecir al menor por encima del mayor. Jacob ponía su mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor, dándole prioridad de esa manera al menor. Esto hizo enojar a José, pero miren algo hermoso aquí. A pesar de que sus emociones fueron alteradas por este hecho, a pesar de que se disgustó, en ningún momento José abusó de su padre, no lo gritó, no le riñó, no lo ofendió, no lo desafió, como hacen muchísimos hijos con sus padres cuando piensan que sus padres están haciendo algo mal. José, bueno, se enojó, pero le explicó a su padre que estaba equivocado, según él, ¿no? Según el pensamiento de José,
y trató de cambiarle las manos, entendiendo que su padre estaba ciego. José pensaba que lo correcto, y bueno, así es, así era bendecir al primogénito por encima de los otros hijos. Pero vemos allí que Jacob explica que no es ningún error, sino que más bien así deben ser las cosas, lo cual nos lleva a entender que esto es una profecía o que por profecía divina, en este caso, el menor iba a ser más importante que el mayor, como ocurrió también en la familia de Jacob con Jacob y Esaú. Ciertamente, Manasés iba a ser grande y su descendencia, pero Efraín, el menor, iba a ser más grande. Y así fue realmente. Si nos adelantáramos a leer más adelante la escritura, por ejemplo, en Josué, cuando la tierra fue repartida, Efraín era más en número. La tribu de Manasés era grande y se debilitó. Esta tribu se debilitó un poco porque cuando se repartió la tierra, la mitad quedó a un lado del río Jordán y la mitad quedó al otro lado del río Jordán. Así que eran meros en número, se debilitaron por la tierra que les tocó y además Efraín siempre se nombra primero que Manasés, recibiendo más honor. Así que lo que tenemos aquí de parte de Jacob no era un capricho de un anciano ciego, no, realmente era una profecía de un patriarca de los tiempos antiguos. En ese momento, Jacob recuerda cómo Dios lo ha bendecido desde que nació y bendice a sus hijos adoptivos de dos maneras. La primera fue dándole las bendiciones de Abraham sobre ellos, como multiplicarse, como poder llevar el nombre de Abraham. Dice, sea mi nombre perpetuado en ellos y el de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera. Eso sí, han de recibir esas bendiciones precisamente por este antepasado piadoso. Así que notamos que las bendiciones del pacto van a seguir sobre estos nietos, sobre los hijos de Jacob, y ahora como estos son adoptados, también. La segunda bendición que les da es tener un gran nombre dentro del pueblo que se iba a formar, dentro del pueblo de Israel, porque dijo Jacob, en ti bendecirá Israel diciéndote, o diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Es decir, que pensar en Efraín y Manasés era pensar en hijos bendecidos, también era pensar en tribus bendecidas, tanto que si uno quería que Dios bendijera a otra tribu, entonces uno le decía, hágate Dios como a Efraín o como a Manasés. ¿Lo notan? Eso es que les iba a dar un nombre honroso, un nombre famoso dentro del pueblo que Dios iba a formar más adelante. Entonces, esa es la primera bendición o la bendición en esta primera parte a los hijos de José o ahora a los hijos de Jacob, que también son sus nietos. Lo segundo que vemos en el pasaje es la bendición que le da a José, aunque debemos decir que la anterior también era una bendición para José, porque estaba bendiciendo a sus hijos, estaba dándole una doble herencia en ellos. Es una bendición que no iba a recibir José directamente, la iban a recibir sus hijos, pero los padres se alegran en las bendiciones de sus hijos. Así que
Lo anterior también era un gozo para José, el que hubiera adoptado sus hijos, el que tuviera unas palabras de profecía sobre ellos, el que les diera herencia, era una bendición para sus hijos y por lo tanto José se alegró en eso. Pero aquí al final del capítulo, Jacob tuvo también unas palabras para José. Por ejemplo, le dejó la promesa de regresar a Egipto, a la tierra que Dios les había prometido desde su abuelo Abraham, Isaac, Jacob, la tierra que él les ha prometido. Jacob le dice a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Así que lo anima con esta promesa, sobre todo hace que José confíe en Dios, porque Jacob muere, pero Dios no muere. Dios estará con vosotros y va a cumplir estas cosas. Hablando específicamente de la tierra, entonces Jacob le dice que le deja una doble porción, una doble herencia materialmente hablando. Entonces, no solamente las bendiciones de Dios van a venir sobre sus hijos, sino que ahora una parte de la herencia material también, porque dice en el verso final del capítulo, yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, claramente Jacob le está señalando a José cuál es la extensión de la tierra que él pretende que sea de José, la cual es el doble. Y no solamente la cantidad, que era el doble, sino específicamente la tierra que tomó del amorreo con su espada y con su arco. Así que lo único que habría que hacer era ir a la historia de Jacob, ir a unos capítulos atrás de Génesis, en el caso de nosotros, y darnos cuenta cuál fue la tierra. Y así ocurrió. Esa tierra fue entonces de la familia de José. Por ejemplo, cuando leemos por allá en el Nuevo Testamento, en Juan 4:5, hablando del Señor Jesús, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Note, estaba bien claro desde aquí, desde el primer libro de la Biblia y hasta mucho tiempo adelante, cuál era esa tierra. ¿Cuál era esa tierra que Jacob le estaba dando a José y que efectivamente su familia la recibe más adelante? Esta parte se entregó años después a Efraín. Esta parte se le entregó no por suertes como se repartió la tierra a los otros, no. Esta parte se le entregó directamente por esto que está pasando aquí, porque era la herencia que Jacob le está dando este día a José. Algo maravilloso, como el papá estuvo pendiente de su hijo José. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, oye, puedo señalar un tema clave aquí, el cual es cómo el Señor Jesús nos adopta como sus hijos, cómo adopta a los creyentes, cómo nos toma como suyos. Miren, es interesante este tema. El cristiano puede decir que no solamente es hijo de Dios, Dios es el padre del cristiano, pero también puede decir que Jesús lo adopta como su hijo también. Por allá en Hebreos 2:12, el Señor Jesús dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez,
Yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Esto es, que el Señor Jesús ha tomado a los creyentes como si fueran sus hijos, como Jacob lo hizo con Efraín y Manasés, y les dio bendiciones. Así Jesús, para los creyentes, es nuestro gran benefactor, benefactor de todos los que crean en su nombre. Algo maravilloso realmente, que está ilustrado aquí en el capítulo 48 de Génesis. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Vamos a tomar dos lecciones. Por un lado, aprendemos a airarnos santamente. Normalmente nuestra ira es pecaminosa, normalmente. Sin embargo, a través de cultivar virtudes cristianas, de mortificar el pecado, podemos airarnos santamente. Miren, José se airó, pero aún así respetó a su papá. Así que es posible que en algún momento lleguemos a estar de mal genio con la gente o con nuestros padres, pero nunca hacerles mal, nunca ofenderles, expresarles nuestra posición con respeto y amor y al final ceder a lo que ellos dicen, porque ellos tienen la autoridad establecida por Dios. Que la ira no nos haga irrespetarlos, porque entonces es una ira pecaminosa. Y entonces no hay ninguna alegría, ninguna bendición, ninguna gloria en una ira como esas. Aquí aprendemos cómo José se enojó, pero hizo las cosas bien. También aprendemos humildad. Mira, no creamos los hijos que nos las sabemos todas. No seamos orgullosos sobre nuestros padres creyendo que sabemos más que ellos. Miren, José, aún con toda la sabiduría que tenía, con toda la sabiduría con la que estaba gobernando en Egipto, se equivocó en esto. Su padre, aunque viejo y ciego, sabía a quién estaba bendiciendo, sabía lo que estaba haciendo, sabía que esto era un asunto de profecía. Así que, noten, nosotros debemos tener una buena actitud hacia los padres, hacia los ancianos, hacia los mayores, sobre lo que ellos hacen, porque de pronto lo que está ocurriendo es que nosotros somos los que no entendemos y ellos lo están haciendo bien. Y entonces, para poder tener una buena relación ahí, debemos ser humildes. Es decir, no podemos pensar que porque ellos sean viejos o ciegos o cualquier otra mm, debilidad física, entonces nosotros nos la sabemos todas. No, hay que ser humildes, hay que charlar, hay que mirar qué es lo que está pasando ahí y ceder, como ya lo dije también en el anterior, a los argumentos de los que están sobre nosotros. Esas dos lecciones, airarnos santamente y aprender humildad. Oremos. Padre, te damos gracias por este devocional, Señor, por lo que podemos ver en este pasaje, en este capítulo, por cómo ibas avanzando tu obra a través de la familia de Jacob y por estas lecciones que podemos ver por Cristo aquí tipificado en diferentes cosas. Gracias. Bendícenos con esta palabra, Señor, que quede en nuestra mente, en nuestro corazón y la apliquemos a nuestras vidas hoy. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bien. En cuanto a la tarea, para el que quiera, entonces, como siempre, vamos a tener qué aprendemos de este pasaje y luego, cuáles fueron las bendiciones que
se le dieron a Efraín y Manasés? ¿Cuáles bendiciones se le dieron a Efraín y Manasés? Bueno, hermanos, niños, Dios los bendiga, que tengan un buen día. Señor, les dé su gracia en todo. Feliz día, pastor. Chao. Tata, pastor. Amén, pastor, que el Señor lo bendiga.